En una fría mañana de noviembre de 1274, 80 samuráis japoneses se encontraban en una playa azotada por el viento, observando cómo 900 barcos con 20.000 guerreros mongoles se acercaban a sus costas. Al atardecer, esos 80 hombres estarían muertos. Pero su sacrificio salvaría a toda una nación de la conquista. 80 contra 20.000, una proporción de 250 a 1. Esto no fue solo una batalla. Fue la primera ficha de dominó de una invasión que amenazó con borrar la civilización japonesa para siempre. Al final de este video, comprenderás cómo 80 hombres condenados cambiaron el curso de la historia, por qué los mongoles nunca lo vieron venir y cómo un ataque suicida en una isla olvidada salvó a Japón del imperio más poderoso de la Tierra. Descubrirás el genio táctico oculto tras la aparente locura, la guerra psicológica que convirtió la derrota en victoria estratégica y el efecto mariposa que condujo al legendario kamikaze. Pero esto es lo que los libros de historia no te cuentan. ¿Por qué Sorokuni eligió una muerte segura en lugar de una retirada estratégica? ¿Qué mensaje secreto enviaron los samuráis con sus cuerpos? ¿Cómo se multiplicaron 80 muertes en miles de bajas mongolas? El imperio mongol nunca había perdido. 65 millones de muertos en toda Eurasia. En 50 años, los mongoles habían conquistado el 24% del territorio total de la Tierra. Habían perfeccionado el arte de la aniquilación. Las ciudades que resistieron fueron borradas. Civilizaciones enteras se desvanecieron bajo las pezuñas mongolas. ¿Cómo pudieron las tácticas anticuadas del Japón medieval funcionar contra el ejército más avanzado de la historia? ¿Cómo se convirtió una masacre en un grito de guerra que unió a una nación? ¿Qué venganza personal llevó a Sosuku Kakuni a enfrentarse a los generales coreanos que lideraban la invasión? Permítanme preparar el escenario para la batalla más desigual de la historia militar. Japón en 1274 estaba aislado, feudal y completamente desprevenido para lo que se avecinaba. Si bien el imperio mongol había revolucionado la guerra con la pólvora china, la construcción naval coreana y las tácticas de asedio persas, los samuráis japoneses aún luchaban según antiguos códigos de honor individual. Entonces llegó el ultimátum de Kublai Khan. Sométense o serán destruidos. La carta llegó en 1268, llena de amenazas. Si se niegan, invadiremos su tierra y descubrirán de qué somos capaces. La respuesta de Japón conmocionó al mundo. Despidieron a los enviados mongoles sin respuesta. Cuando llegaron más enviados, el joven regente de Japón, Ojo Tokimune, hizo lo impensable. Los mandó decapitar. El mensaje era claro. Japón jamás se doblegaría. Pero esperen, la cosa se vuelve aún más descabellada. Japón no tenía un ejército permanente, ni un mando unificado, solo clanes dispersos que pasaban más tiempo luchando entre sí que preparándose para la invasión. Sus más grandes guerreros luchaban con espadas y arcos, perfectos para joyas honorables, inútiles contra las tácticas masivas mongolas. Entra Sokuni, el demonio de Tsushima, señor de la isla que se interponía entre Corea y Japón. Comandaba solo 80 samuráis montados. La historia lo recuerda como testarudo, tradicional, tal vez incluso insensato. Pero oculto en los registros históricos hay algo más. Un hombre que comprendió que algunas batallas no se libran para ganar, sino para enviar un mensaje. La dinámica de poder era asombrosa. El imperio mongol controlaba todo, desde Polonia hasta Corea. Poseían la armada más avanzada del mundo, construida por los constructores navales coreanos conquistados. Contaban con artillería china, ingenieros musulmanes y el conocimiento militar colectivo de 100 naciones conquistadas. Tsushima no era solo la primera línea de defensa de Japón. Era una isla de 700 kilómetros cuadrados y murallas, sin fortificaciones y sin ninguna posibilidad. Los mongoles podrían haberla sorteado por completo. Pero Kublai Khan quería dar ejemplo. Quería que Japón viera cómo ardía su frontera. Lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a los mongoles más curtidos en la batalla. Porque Sosukuni tenía un plan, no un plan para ganar, sino un plan para perder de una manera que resonaría por la eternidad. Convertiría el suicidio militar en guerra psicológica. El escenario estaba listo. Dos mundos estaban a punto de colisionar. La brutalidad calculada del imperio mongol contra el honor armado de Japón. Los analistas militares modernos han descubierto que todo lo que siguió fue, en realidad, deliberado. Cada muerte, planeada, cada sacrificio, calculado. Pero ¿cómo se detiene una fuerza de invasión que jamás ha sido derrotada? La armada mongol que apareció frente a la costa de Tsushima desafiaba la comprensión. 900 barcos se extendían hasta el horizonte.
20.000 soldados, 15.000 caballos. La flota de invasión más grande que el mundo haya visto jamás. Y era solo el comienzo. Considere este hecho alucinante. El arco compuesto mongol podía matar a 350 metros, el triple del alcance de los arcos japoneses. Tenían bombas de impacto atronador, granadas tempranas que explotaban con ruido y metralla, flechas envenenadas diseñadas para matar incluso con heridas superficiales, catapultas que podían demoler estructuras de madera desde la costa. La brecha tecnológica era como llevar armas automáticas a un duelo de espadas. Pero no eran solo armas, era doctrina. Los mongoles luchaban como unidades coordinadas por tambores y banderas. Usaban retiradas fingidas, cercos y guerra psicológica. Habían conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que Japón. Contra esto se alzaron los 80 samuráis de Sou Sukakuni. Armados con espadas katana, naginatas y arcos asimétricos tradicionales. Llevaban armaduras elaboradas, diseñadas para el combate individual, pesadas y restrictivas en comparación con las de palanca mongoles. Sus caballos eran más pequeños, criados para la guerra de montaña, no para cargas de estepa. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan sobre estos hombres. Cada samurái no era solo un guerrero. Eran poetas, calígrafos, estudiantes de budismo y sintoísmo. Pasaron años perfeccionando técnicas de espada que serían inútiles contra las tormentas de flechas mongoles. Vivían según el Bushido, el camino del guerrero, que exigía la muerte antes que el deshonor. Los perfiles de los comandantes revelan las probabilidades imposibles. Liderando la fuerza mongol, Liu Fuang, veterano de campañas en toda China. Su lugarteniente, Hon Dagu, había aplastado rebeliones desde Vietnam hasta el Tíbet. Los generales coreanos Kim Ban-yeon y Pakon comandaban soldados que habían pasado vidas perfeccionando invasiones navales. Contra ellos. Así que Sukakuni, de 41 años, que nunca había librado una batalla más grande que una escaramuza de clanes. Sus lugartenientes eran nobles locales entrenados en ceremonia más que en estrategia. El número es asombroso. Los mongoles tenían más generales que samuráis que Tsushima. Sin embargo, en ese momento de muerte segura, sucedió algo extraordinario. La evidencia arqueológica revela algo escalofriante. En los días previos a la invasión, Sukakuni reunió a sus 80 samuráis para la purificación ritual. Escribieron poemas de muerte. Se despidieron de sus familias. Prepararon sus almas para lo que se avecinaba. Porque Sukakuni sabía algo que los mongoles no. La geografía hacía vulnerable a Tsushima. Una playa plana perfecta para el desembarco de tropas. Sin defensas naturales, sin ningún lugar donde retirarse. Pero esta vulnerabilidad podía convertirse en una trampa. No una trampa física. Una trampa psicológica. Los rituales previos a la batalla lo dicen todo. Mientras los mongoles preparaban el equipo de asedio y contaban flechas, los samuráis afilaban espadas que sabían que apenas usarían. Pulían armaduras que no los salvarían. Alimentaban a caballos que morirían bajo ellos. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Amanecer, 4 de noviembre de 1274. Los tambores mongoles resonaban en el agua. La invasión había comenzado. Desde las atalayas de Tsushima, las centurias contaban barcos hasta perder la cuenta. El horizonte se volvió negro por la guerra. Al amanecer del 4 de noviembre de 1274, dos mundos estaban a punto de colisionar. 5:47 a.m. La primera luz reveló lo imposible. El mar mismo parecía moverse hacia Tsushima. 900 barcos en formación de ataque, sus cascos construidos en Corea cortando la niebla matutina. Desde las atalayas, las centurias japonesas enviaban señales de espejo en tierra. Enemigos incontables. Imagínate esto. Estás parado en esa playa, viendo la muerte acercarse a 8 nudos. El sonido te llega primero. Los tambores de guerra mongoles sincronizados en toda la flota, crearon un latido de fatalidad. Luego, canciones de batalla coreanas. 20.000 voces prometiendo aniquilación. Tu caballo se remueve nervioso debajo de ti. Tus 79 hermanos de armas permanecen en silencio, sabiendo que estas son sus últimas horas. 6:15 de la mañana Sosukuni convoca su consejo de guerra final. Su general sugiere la respuesta lógica. Retirarse tierra adentro. Obligar a los mongoles a luchar en terreno difícil. Ganar tiempo para refuerzos. Pero Sukakuni revela su sorprendente decisión. Luchamos en la playa. Luchamos donde puedan vernos.
Luchamos donde nuestras muertes resonarán con más fuerza. 7:30 a.m. La primera lancha de desembarco mongola impactó en la playa de Komoda. Lo que siguió desafió todas las leyes de la guerra. Los samuráis, siguiendo una antigua tradición, enviaron a su guerrero más joven, Tirano Kagataka, de 16 años, para desafiar al enemigo a un combate singular. Anunció su linaje, sus logros, su desafío a cualquier mongol lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. La respuesta de los mongoles destrozó para siempre los códigos de honor japoneses. No emergió ningún campeón. En cambio, el cielo se oscureció con flechas. 1000 flechas convirtieron a Tira en un alfiletero humano. Murió antes de completar su desafío. Sus palabras fueron literalmente interrumpidas por las flechas coreanas. Pero oculto en la carnicería se escondió un golpe de genialidad. No se trataba de estupidez medieval. Era psicología calculada. Cada samurái que murió siguiendo el código Busito enviaba un mensaje. No nos adaptaremos. No nos modernizaremos. Moriremos como hemos vivido. Y eso aterrorizó a los mongoles más que cualquier innovación militar. 8:45 a.m. La cabeza de playa mongola se expandió rápidamente. Bombas de choque atronador explotaron entre los caballos japoneses, sembrando el pánico. Flechas envenenadas encontraron huecos en las armaduras samuráis. La infantería coreana formó muros de escudos que las espadas samuráis no pudieron penetrar. El desajuste tecnológico era absoluto. Entonces ocurrió algo que los historiadores militares aún no pueden explicar. Mientras las aldeas ardían tras ellos, Sukakuni ordenó a los civiles que evacuaran y prendieran fuego a todo. Los 80 samuráis formaron una sola línea en la playa. No una posición defensiva, ni una formación táctica, sino una línea de desfile, como si se prepararan para una ceremonia en lugar de una matanza. Hondagu, observando desde su nave de mando, supuestamente preguntó a su traductor 3 veces, ¿qué están haciendo? La respuesta no tenía sentido. Se preparaban para morir bellamente. 9:30 a.m. El patrón estaba establecido. Los samuráis individuales cargaban hacia adelante, se anunciaban y morían bajo el fuego de las flechas. Cada muerte ocupaba minutos preciosos. Cada ceremonia obligaba a las tropas mongolas a ver a los guerreros elegir la muerte por encima del sentido táctico. El impacto psicológico fue inmediato. Los reclutas mongoles, muchos de ellos chinos y coreanos, obligados a servir, comenzaron a susurrar sobre demonios japoneses que aman la muerte más que la vida. Pero esperen, la cosa se vuelve aún más descabellada. Las evacuaciones de civiles revelaron la estrategia más profunda de Sukakuni. Había ordenado patrones de evacuación específicos, asegurando que los refugiados fueran visibles para los exploradores mongoles. El mensaje: estos no son guerreros que defienden recursos. Son fanáticos que defienden ideas. Todo japonés que mates morirá así. Cada playa, cada aldea, cada centímetro de terreno les costará guerreros. La estrategia de la aldea en llamas creó problemas tácticos para los mongoles. El humo oscurecía la línea de visión. Las llamas impedían las cargas de caballería a través de las zonas pobladas. La tierra quemada impedía el reabastecimiento inmediato del territorio conquistado. Sukakuni había convertido la debilidad de su isla en una guerra psicológica. 10:15 de la mañana, 3 horas después de la invasión, las fuerzas mongolas habían establecido una cabeza de playa segura. Sus bajas fueron menos de 50 bajas japonesas, 23 samuráis muertos, cada uno muriendo en cargas rituales que no lograron nada tácticamente. Entonces, Sukakuni dio una orden que desafiaba toda lógica militar. En lugar de las cargas suicidas de la comida de paz, todos los samuráis restantes atacarían juntos. No en formaciones inteligentes que pudieran lograr la sorpresa táctica, ni aprovechando el terreno ni el tiempo. Una carga frontal a través de la playa abierta contra las fauces de la máquina de matar más eficiente de la tierra. Los tambores mongoles aumentaron el ritmo, señalando a los enemigos que se acercaban. Los arqueros dispararon flechas. La infantería preparó sus escudos. Lo que vino después sería recordado por 750 años. 10:27 de la mañana Sukakuni levantó su abanico de guerra. 57 samuráis formaron una sola línea. 23 ya habían caído en cargas individuales. Sus caballos patearon y resoplaron, presintiendo lo que venía. 200 metros de playa abierta se extendían entre ellos y 20.000 invasores mongoles. El grito de guerra de Tatsuhaki Sukuni hendió el aire de la mañana. 57 caballos explotaron hacia adelante,
sus jinetes gritando poemas de muerte y nombres de familia. El sonido era primario, cascos golpeando como truenos, hombres rugiendo su ascendencia al cielo, el anillo metálico de katanas desenvainadas atrapando la luz del sol. La respuesta mongol fue mecánica y devastadora. Las señales de tambor coordinaron 3 descargas. Primera descarga a 150 metros, flechas oscureciendo el cielo como una plaga de langostas. Los samuráis cayeron. Los caballos gritaron y dieron tumbos. Segunda descarga a 100 metros, más precisa, dirigida a las brechas en la armadura. Tercera descarga a 50 metros. Aniquilación a quemarropa. Pero entonces llegó el primer revés. 31 samuráis, de alguna manera, penetraron la tormenta de flechas. Atacaron la línea del frente mongol a todo galope. Y de repente, las habilidades de combate individuales importaron. Katanas con el peso perfecto para la guerra montada. Talladas a través de lanceros coreanos, armas de Astana Hinata, balanceadas desde el caballo, destrozaron muros de escudos. Las matemáticas eran simples. El resultado no lo fue. 31 samuráis entre 20.000 deberían haber sido abrumados al instante. En cambio, tallaron una cuña sangrienta de 50 metros de profundidad en las líneas mongolas. ¿Cómo? La respuesta estaba en la densidad de la formación mongola. Preparada para las descargas de flechas, la infantería no podía maniobrar. El fuego amigo se convirtió en un peligro real. Los arqueros mongoles no podían disparar sin dar a sus propios hombres. El hermano mayor de Tira no Kagataka, Kagairo, mató a 7 mongoles antes de que una pica china encontrara el corazón de su caballo. Al caer, realizó el Kaisaku, un ritual de autodestrucción, en lugar de ser capturado. El acto paralizó a los enemigos cercanos, quienes jamás habían visto a un hombre elegir semejante muerte con espadas enemigas a su disposición. Aquí es donde la historia da un giro sombrío. Los comandantes mongoles, reconociendo el peligro de dejar que los samuráis penetraran en sus líneas, ordenaron una retirada táctica. Los tambores anunciaron la maniobra. La infantería coreana comenzó a retroceder en formación practicada. Pero los samuráis tenían una última carta que jugar. En lugar de permitir la retirada, desmontaron. A pie, con armadura pesada, sobre la arena, cargaron contra las líneas enemigas. Fue un suicidio, pero un suicidio calculado. Hondu observaba desde su puesto de mando, cada vez más perturbado, explicó su intérprete. Buscan la muerte en sus filas. Creen que morir rodeados de enemigos garantiza el honor eterno. El general mongol escupió con disgusto. Pues denles lo que quieren. 10:41 de la mañana, bombas detonadas con un trueno estallaron entre los samuráis. Solo las conmociones mataron a 3. Su armadura no les protegía contra la sobrepresión. Las flechas envenenadas encontraron cada brecha. Las masas coreanas aplastaron cascos. La ventaja tecnológica finalmente se impuso. Pero entonces llegó el segundo revés. Al morir, los samuráis no caían sin más. Realizaban rituales fúnebres. Incluso heridos de muerte, intentaban escribir poemas finales con su propia sangre en piezas de armadura. Morían de cara al enemigo, sin dar la espalda jamás. Algunos se mantenían de rodillas tras la muerte, apoyados por la armadura y la fuerza de voluntad. El impacto psicológico en los reclutas mongoles fue inmediato. No eran simples guerreros. Eran algo más. Algo que elegía la muerte como victoria. Los rumores se extendieron entre las filas. Demonios, espíritus, no humanos. Los analistas militares modernos han descubierto el verdadero genio. Cada muerte ritual llevaba su tiempo. Cada ceremonia ralentizaba el avance mongol. A las 11 de la mañana, la invasión llevaba 3 horas de retraso. Los barcos de suministro esperaban en alta mar. Las oleadas de refuerzo se acumulaban. Todo el plan de invasión, basado en una victoria rápida y en el uso de Tsushima como base avanzada, comenzó a desmoronarse. 11:13 a.m. Solo quedaban en pie 12 samuráis, Sosukuni entre ellos. Se habían adentrado tanto en las líneas mongolas que ya estaban cerca del puesto de mando enemigo. Lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a los mongoles, curtidos en la batalla. Sukuni identificó el estandarte del general coreano Kim Ban-yon. En lugar de intentar escapar, los 12 supervivientes formaron una cuña y cargaron directamente contra el grupo de mando. Era imposible. Cientos de guardias de élite rodearon a los generales, pero la imposibilidad había sido el lema del día. La carga final fue una locura brutal.
Sukuni abatió personalmente a 3 guardias antes de que una espada coreana le alcanzara el muslo. Desmontó, ensangrentado, continuó a pie. Los hombres que le quedaban lo siguieron. Cada paso, un desafío a la lógica militar. Los científicos han calculado la imposibilidad matemática. 12 hombres exhaustos con armadura dañada cargando contra 300 guardias frescos. Recorrieron 30 metros, la distancia suficiente para que Kim Ban-yeon viera a Sukuni a los ojos y comprendiera el mensaje. Cada isla será así. Todos los japoneses morirán así. 11:19 de la mañana Sukuni cayó de rodillas. 17 heridas le impedían mantenerse en pie. Pero incluso entonces, realizó el ki, manteniendo contacto visual con Kim Ban-yeon en todo momento. Su poema fúnebre, encontrado más tarde en su armadura, decía, la escarcha matutina se derrite para revelar el acero que hay debajo. El último samurái cayó a las 11:24 de la mañana. La batalla de la playa de Komoda había durado menos de 4 horas. 80 samuráis habían muerto, pero la cifra real te impactará. Las bajas mongolas superaron las 300, con otros 200 heridos. Una ventaja de fuerza de 250 a 1 había dado como resultado una tasa de bajas de solo 4-1. Pero esperen, hay más. Los mongoles heridos contaban historias inquietantes. Samuráis que lucharon con heridas mortales. Guerreros que sonreían al morir. Hombres que parecían recibir la muerte como a una amante. El daño psicológico se extendió como una plaga entre las filas de reclutas. Entonces llegó el momento que los historiadores militares aún debaten. Mientras las fuerzas mongolas se reorganizaban y se preparaban para avanzar tierra adentro, descubrieron algo que lo cambió todo. Los cuerpos de los samuráis no habían caído al azar. Habían muerto en formación, creando una flecha que apuntaba tierra adentro. Incluso muertos, estaban guiando al enemigo hacia las profundidades de Japón. El mensaje era claro. Síganos hacia la muerte. Cada paso adelante es un paso hacia el infierno. Tenemos 10.000 guerreros más que morirán. Exactamente así. El avance mongol programado para penetrar 10 millas tierra adentro al anochecer se detuvo en la playa. Cuando cayó el último samurái, algo inesperado sucedió en las filas mongolas. 11:30 a.m. La playa quedó en silencio excepto por el gemido de los heridos y el romper de las olas. 80 samuráis yacían muertos, sus cuerpos formando un grotesco monumento al coraje inútil. La victoria era completa. ¿O no? Los cuerpos descubiertos revelaron algo que heló la sangre de los comandantes mongoles. Cada samurái había cosido una tira blanca de tela a su armadura, sus mortajas funerarias. Habían llegado a la playa ya vestidos para la muerte. Esto no era desesperación. Era premeditación. Las estadísticas completas de aniquilación contaban 2 historias. Pérdidas japonesas, 80 samuráis, 100% de tasa de bajas. 200 auxiliares civiles que se habían negado a la evacuación. Eligiendo morir apoyando a sus señores. Total de 280 muertos. Una generación entera de la clase guerrera de Tsushima borrada. Pero las bajas mongolas desafiaban toda explicación. 312 muertos, 247 heridos, casi 500 bajas, infligiendo la derrota a 80 hombres. Peor aún, entre los muertos había 43 oficiales. Hombres que habían liderado desde el frente y habían pagado por ello. Los heridos contaban historias que propagaban el miedo. Samuráis que lucharon sin cabeza, que mataron mientras morían, que se rieron de la muerte. Esto es lo que los libros de historia no te cuentan. La respuesta mongola reveló su error crítico. En lugar de avanzar inmediatamente tierra adentro, pasaron 6 horas pacificando el área de la playa. Quemaron aldeas ya evacuadas. Ejecutaron a civiles que se habían quedado, ancianos y enfermos, que habían preferido la muerte a la huida. Kim Ban-yeon ordenó atrocidades destinadas a aterrorizar. Cabezas en lanzas, cuerpos mutilados y exhibidos. El mensaje, esto es lo que les pasa a quienes se resisten. Pero había malinterpretado por completo la psicología japonesa. Cada atrocidad era presenciada por exploradores ocultos que llevaban informes detallados al continente. Los escritos descubiertos lo cambiaron todo. Las últimas órdenes de Sukakuni, halladas en el cuerpo de su inquilino izquierdo, contenían información detallada sobre las tácticas, armas y debilidades mongolas. Había convertido a sus hombres en una fuerza de reconocimiento, reuniendo información que valía 1000 vidas. La evidencia arqueológica revela algo escalofriante. Los samuráis grababan mensajes en sus armaduras antes de la batalla. No eran oraciones por la victoria,
sino notas técnicas. Las flechas eran ineficaces contra las armaduras de cuero a 30 metros. Las cargas a caballo pueden penetrar los muros de escudos por las articulaciones. Las bombas trueno tienen un retardo de 3 segundos. Las acciones inmediatas de los mongoles tuvieron consecuencias imprevistas. Soldados mongoles saqueando cuerpos de samuráis encontraron objetos personales que humanizaban al enemigo. Poemas sobre niños, cartas de esposas, dibujos del hogar. Los demonios eran hombres, padres, esposos, hombres que habían elegido morir antes que ver a sus familias esclavizadas. 15 H. El mensaje llegó a Japón continental a través de un barco pesquero superviviente. El informe de los exploradores fue desolador. Tsushima ha caído. Todos los samuráis muertos. Se confirmó que el número de enemigos superaba los 20.000. Invasión inminente. Pero la información de Sukuni era más valiosa que la de cualquier ejército. El desglose del número de muertos proporcionó datos cruciales. Las flechas mongolas son más efectivas a 50 a 100 metros. Las bombas trueno son devastadoras, pero su suministro es limitado. La caballería mongola lucha en la arena y el terreno restringido. Debilidad crítica. Las fuerzas mongolas dependían de la cooperación de los reclutas. El análisis forense moderno del campo de batalla revela el genio táctico oculto en la aparente locura. Los patrones de carga samurái habían obligado a los mongoles a gastar aproximadamente 40.000 flechas, casi todo su suministro inicial. La prolongada batalla en la playa había agotado las reservas de bombas atronadoras destinadas a asediar castillos. Pero aquí está el giro inesperado. La guerra psicológica había funcionado a la perfección. Esa noche, los campamentos mongoles estaban llenos de reclutas nerviosos que contaban historias de demonios japoneses. Los marineros coreanos susurraban sobre aguas malditas. Los ingenieros chinos se preguntaban qué tipo de fortificaciones aguardaban en tierra firme si los defensores de una playa sin fortificar habían luchado con tanta ferocidad. 17. Al acercarse el atardecer, Kim Ban-yon tomó la fatídica decisión. En lugar del avance inmediato planeado para establecer una base avanzada, las fuerzas mongoles acamparían en la playa durante la noche. Necesitaban descanso, reabastecimiento y lo más importante, tiempo para procesar lo sucedido. Las consecuencias revelaron la verdadera genialidad. 80 muertes le habían dado a Japón 18 horas cruciales. Los mensajes ya corrían por todo Japón. Los mongoles podrían resultar heridos. Podían ser ralentizados. Podían ser hechos sangrar. Más importante aún, sus ejércitos de reclutas podían ser desmoralizados. Lo que sucedió después conmocionó incluso a los endurecidos mongoles. Al caer la noche, aparecieron luces en las montañas del Japón continental. Señales de fuego, pero dispuestas en patrones que parecían mostrar movimientos masivos de tropas. La guerra psicológica continuó. Japón estaba listo. Japón estaba esperando. Japón haría que Tsushima pareciera piedad. Pero los 80 samuráis habían plantado una semilla que crecería en la salvación de Japón. El sacrificio en Tsushima transformó la resistencia japonesa. En 24 horas, las observaciones tácticas de Sukakuni se habían extendido a cada comandante defensor. Los samuráis de todo Japón estudiaron cómo 80 hombres habían infligido 500 bajas. Aprendieron a apuntar a los oficiales mongoles, explotar los retrasos de las bombas atronadoras y atacar las líneas de suministro. Pero el impacto psicológico superó al táctico. La historia de la última resistencia de Tsushima se extendió como un reguero de pólvora. Los poetas compusieron baladas. Los sacerdotes declararon a los 80 samuráis como kami, espíritus protectores. Lo más crucial fue que los clanes samuráis, divididos, se unieron por primera vez en generaciones. Si 80 hombres podían enfrentarse a 20.000, ¿qué podrían lograr 10.000 samuráis? Los mongoles pasaron 3 días en Tsushima, con mucho retraso. Cada hora de retraso permitió a Japón movilizarse. Cuando las fuerzas mongolas finalmente desembarcaron en la bahía de Akata, no se enfrentaron a defensores dispersos, sino a una resistencia organizada, aplicando las lecciones de Tsushima. Aquí es donde se conectan los hilos históricos. La feroz resistencia japonesa, inspirada por Tsushima, prolongó la lucha hasta la llegada de las tormentas estacionales. Cuando el viento divino Kamikaze destruyó la flota mongol, los defensores japoneses lo vieron como los 80 espíritus samuráis defendiendo su patria. Los teóricos militares modernos estudiaron Tsushima como una clase magistral de guerra asimétrica. ¿Cómo se derrota a un enemigo superior?
Se cambia la definición de victoria. Sukakuni no podía ganar militarmente, así que ganó psicológicamente. Convirtió una derrota segura en una ventaja estratégica. Las lecciones paralelas resuenan hoy en día. La guerra psicológica puede multiplicar la fuerza física. El sacrificio con propósito resuena a través de la historia. La superioridad técnica no significa nada contra una resistencia decidida. A veces, perder tácticamente significa ganar estratégicamente. Considere este hecho asombroso. El imperio mongol, que había conquistado desde Polonia hasta Corea, nunca invadió Japón con éxito. Las semillas de ese fracaso se plantaron en una playa de Tsushima, donde 80 hombres eligieron una muerte significativa en lugar de una supervivencia sin sentido. La elegancia matemática asombra a los historiadores. 80 vidas por 18 horas de retraso. Esas 18 horas se convirtieron en 3 días de vacilación mongola. Esos 3 días permitieron la movilización japonesa. Esa movilización condujo a una resistencia prolongada. Esa resistencia extendió la lucha hasta la temporada de tormentas. Las tormentas destruyeron la invasión. La reflexión filosófica revela verdades más profundas. Los samuráis no murieron por la victoria. Murieron por un significado. Transformaron la derrota militar en triunfo cultural. Demostraron que algunas cosas importan más que la supervivencia. El honor, la patria, la idea de que la resistencia en sí misma tiene valor. Las estadísticas finales cuentan la historia completa. La invasión mongola forzó a 20.000 hombres en la primera oleada. Defensores japoneses en Tsushima, 80 samuráis. Tasa de cambio de 250 a 1. Pero los ecos son infinitos. Cada soldado japonés que luchó contra los mongoles aprendió la lección de Tsushima, la muerte antes que el deshonor, la resistencia a cualquier precio. En la historia militar, hay batallas y hay símbolos. Tsushima fue a la vez 80 hombres que cambiaron el destino de 30 millones. Sabían que morirían. Ese era el objetivo. Convirtieron el suicidio militar en una guerra psicológica. Escribieron un mensaje con sangre que decía, cada centímetro de Japón te costará esto. 80 hombres eligieron la muerte y salvaron una civilización. El fracaso militar más exitoso de la historia.